Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, qué alegría volver a encontrarnos en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Cada semana un invitado, una persona que nos acompaña para conocer algo más sobre nuestra fe o cómo vivirla, que creo que va a ser el caso el día de hoy, porque nos interconectamos este equipo de NC Perú desde la ciudad de Arequipa con una persona, yo me animo a decir, como de casa, con mucho cariño que ella tiene a NSE. Quiero saludar a Jesús, a ver si lo digo bien, Jesús Guerra. Ella está en los estudios, bueno, se encuentra en Lima. Además, si estamos en redes sociales y en televisión, está en su espacio habitual de trabajo. Así que ya nos contará un ratito, un poquito qué se hace allí. Hoy nos acompaña ella y le damos la bienvenida para también a continuación presentarlo un poquito. Pero ya es un honor y una alegría tenerte, me parece por primera vez, ante micrófonos y cámaras en NSE. Bienvenida. Gracias, Hernán. Para mí es el honor y el gusto de acompañarte en este programa tan sintonizado que yo también sigo. Así que Muchísimas gracias. estoy aquí para servirte. Muy bien, pues vamos a presentar un poquito a Jesús y qué es lo que hacen. Y ya le sonará porque ella está en todo el campo también de la comunicación. La presentamos. Está con nosotros Jesús Guerra, como hemos dicho. Ella tiene 21 años de experiencia como reportera en televisión de Canal N, América Televisión, CNN en Español, Willax Televisión. Es licenciada en comunicación por la Universidad de Lima y diplomada en posgrado en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2017 ganó el premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts por el reportaje Dios e Historia en China. Qué interesante. Y en la actualidad es productora de EWTN Noticias, que está en la programación de NC también y tanto bien nos hace a todos. Y gran amiga, como hemos dicho, de NC desde hace varios tiempos, ¿no? A Jesús Guerra Farro, pues bienvenida nuevamente, Jesús. Y bueno, no sé, antes de empezar y gracias a Giovanna Cajakuri, que desde producción ha hecho, gran amiga tuya también, Jesús, ha hecho el contacto contigo y no sé cómo te ha convencido, pero bueno, es una alegría estar con nosotros y antes de entrar como a quizá cosas concretas de tu profesión y todo, cuéntanos, Jesús, como algo personal. Es una persona de fe, estás en un ambiente ahora de trabajo de fe, en el periodismo, en las noticias, pero siempre ha sido Jesús así, nació, vivió una fe plena en todos sus ambientes, o ha sido también algo gradual o con altibajos. Dios, ¿por dónde te ha guiado? Cuéntanos un poquito de tú, Jesús. No sé, también si eres limeña o de otro lugar de Perú. Muy bien. A ver, yo soy de Lima, mis padres sí son de la provincia. Mi papá es de Piura y mi mamá es de Huacho. Nosotros, los 5 hermanos, nacimos aquí en Lima. Yo era una católica tibia, eh, realmente, ¿no? Entonces, fui de colegio religioso católico, los sacramentos, pero luego uno va a la universidad, se aleja un poco más, ¿no? Hay las lavadas de cerebro, ¿no? Entonces, Sí. tremendo. Entonces, pero después las crisis de la vida son las que luego te ponen en el camino. Bueno, y también con la gracia de Dios, ¿no? Que esos toques a los que tú debes, o que cualquier persona debería ser sensibles, ¿no? Entonces, en ese momento crucial de la vida, me choco con unas misioneras católicas laicas, las mejores, y con los sacerdotes los mejores de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y empiezo a descubrir lo rico de nuestra fe católica y luego todo el auxilio que es capaz de dar a una persona que está tan triste, tan deprimida, ¿no? Y luego yo, a partir de esa experiencia que fue en el 2007, 2008, pues resurjo, resurjo, ¿no? En lo espiritual, y eso luego tiene no solamente una consecuencia personal, sino también en mi propio trabajo, que también yo creo que se enriqueció con todas las perspectivas que a partir de mi conocimiento de la fe católica que se fue ampliando, pude incorporar en el momento de mi propia información. Entonces, incluso ya en los medios en los que he trabajado, ya me volvía la
la favorita para plantear las coberturas de los eventos religiosos más importantes en el calendario, o las visitas importantes que teníamos acá, por ejemplo, la del Papa, ¿no? Entonces, la verdad que estas cosas, los temas de Dios, para mí, a partir de esas circunstancias, se convirtieron en los más queridos y en los que siempre traté de transmitir en mis coberturas en la prensa secular, de alguna forma. Qué interesante, y así este Sí. primer pantallazo y resumido. Jesús, cuéntanos, porque me surge como la duda, ¿no? Porque te hemos querido entrevistarnos, nos comentaba Giovanna también, como sabemos, cada fiesta de la Ascensión del Señor es una jornada mundial de las comunicaciones, pero por ejemplo, tú antes en tu misma desempeño profesional conocías de este tipo de jornadas de comunicación, inclusive, Jesús, eh, tu trabajo en el mundo secular era como neutro, o inclusive alguna vez quizá por cuestiones de trabajo o bueno, todas las crisis que todos pasamos, pues tocaba alguna vez incluso, no sé, despreciar la fe o cosas por así. ¿Te tocó quizá en alguna etapa de tu vida o era totalmente indiferente todo el campo religioso? Respecto a la primera parte de tu pregunta, no, en la prensa secular, la verdad que no, nunca supe de que existía una Jornada Mundial de las Comunicaciones, o sea, una instancia para reflexionar sobre nuestro quehacer periodístico en ese nivel planteado por la fe católica o por la Iglesia, ¿no? Y con un tema en específico, no. Pero he tenido, sí, la fortuna de poder estar en medios en donde sí hemos hecho un trabajo de reflexión personal a raíz o profesional a raíz de observar cómo seguíamos nuestra línea editorial. Entonces, por ese lado, no. Y ahora, más bien, es tan importante tener jornadas mundiales de la comunicación porque te permite dar una mirada a lo que vienes haciendo. Y en este caso, para la prensa de contenido católico, de cómo vamos a la vez informando, pero también formando con los criterios de nuestra fe. Y sobre todo cuando el Papa Francisco ayuda planteando temas específicos, ¿no? Porque no es una jornada de comunicaciones así etérea, sino, bueno, ¿qué estamos haciendo respecto a ese tema? Y este año fue su preocupación por cómo se está empleando la inteligencia artificial. Entonces, que para que el público lo entienda más o menos, es esta combinación de los algoritmos para crear máquinas o plataformas que tengan una capacidad de raciocinio casi humano, ¿no? Y que aplicado a la prensa puede ayudar, pero también puede perjudicar muchísimo, ¿no? Sobre todo al momento de dar información auténtica a la gente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Podría decir unas cuantas cositas más al respecto, pero para ir a lo otro que tú me preguntabas sobre si mi fe había, o sea, había podido como imponer mi fe o usar mi fe o transmitir mi fe a través de la cobertura informativa. Si tienes una capacidad para discutir y si tienes buenos directores, es posible poder, a un primer rechazo, eh, frente a un tema polémico, poder, bajo un argumento interesante, formado, convencer a tu editor y decirle, mira, eso es importante y de eso tenemos que hablar y eso tenemos que explicar, ¿no? Si quieres hablamos de esto con las dos versiones, pero te doy esta versión de este punto que es la verdadera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre para mí era el caso en que nuestra línea editorial tenía una posición muy clara respecto a la defensa de la libertad de empresa, ¿no? La libertad de prensa y de empresa y nada de socialismo ni comunismo. Muy bien. Pero a la hora de decir, bueno, así como tenemos una posición determinada frente a la libertad empresarial, la libertad de las ideas, bueno, tengamos una posición también fija en contra del aborto. Ay, no. Entonces ahí venía la discusión, pero no, es que eso no se puede porque eso es muy polémico, entonces vamos a dividir al público, es un tema muy sensible. No, le digo no. Tenemos que tener una posición fija al respecto y empecemos por algo concreto, por cubrir las marchas por la vida. Entonces, para entonces, por ejemplo, teníamos a Cardenal Cipriani
organizando estas marchas por la vida tan bonitas, tan completas, tan maravillosas, ¿no? Y a nivel nacional. Entonces, éramos ahí, estábamos apuntados e incluso éramos como el canal oficial de las marchas por la vida. O, por ejemplo, también cuando nos tocaba abordar la ideología de género, que yo la explicaba a mis editores de todas las formas para que la entendieran. Entonces, igual, pero me decían, no, porque se va a dividir el público en la mitad. No, eso es muy polémico. Le digo, no, un momentito. Esto se tiene que entender, esto se está transmitiendo a través, o sea, se está impartiendo a través de la educación. Entonces, estas marchas que hablan de tener cuidado con los libros que se están publicando desde el Estado y que van a los colegios públicos, pues hay que advertir ahí, ¿no? Que el sexo no es una cosa que se crea, ¿no? Sino que Dios la ha definido, la naturaleza, no metía a Dios ahí para que no rechazaran, ¿no? La naturaleza lo ha definido y así será, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, ya logré que cubriéramos las marchas de Con mis hijos no te metas y establecer incluso el primer panel sobre ideología de género, los que están a favor y en contra, con entendidos en el set, en donde recuerdo que el conductor, que era totalmente incrédulo al respecto, era el moderador y al final, bueno, nunca me dijo si se convenció o no, pero para mí que haya aceptado hacer ese programa especial sobre ideología de género fue tremendo, ¿no? Qué Entonces bonito. creo que fue un desafío y algo único que hicimos y que la prensa secular hasta ahora no lo he visto que lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decirte, ¿no? Sí. En cuanto a pero entonces, este momento ya es, digamos, una Jesús que ha recobrado, digamos, las fuerzas en la fe. Esto se entiende más o menos que ya estás en esa etapa, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Sí. Y Jesús, previa a esa etapa, ¿nunca estuviste por algún motivo, cuando dices que todavía eras esa católica promedio de la mayoría de nosotros antes, ¿no? También, o los que haya, pero nunca te tocó, por ejemplo, la circunstancia en que había la posibilidad, digamos, no sé, de atacar un tema de fe o de silenciar ante quizá algún ataque, insulto a la fe o lo que fuera, antes de recobrar digamos, con fuerza tu fe? ¿Nunca estuviste en una circunstancia parecida? No lo sé. No, lo que yo más bien pienso es que, dada mi ignorancia, Ujú. pude no haber tomado importancia Ajá. a estos temas que estaban ahí, Ujú, ¿no? ujú. Por ejemplo, recuerdo que en su momento acaté esto, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿no? De los suicidios no hay que hablar, Mm, porque la gente se puede deprimir y pueden haber suicidios en serie. mm, Entonces, ujú. como parte de la línea editorial. Entonces, yo acaté eso porque me pareció lógico. Pero después, luego yo ya ya cuando viene ya mi acercamiento a la fe, mi regreso a la fe a forro, dije, no, pues eso estaba mal, eso estaba equivocado, ¿no? Si hay suicidios, pues hay que hablar de ello, ¿no? Y hay que poner a las personas correctas para hablar sobre eso, Claro. ¿no? Entonces, y los recursos, ¿no? Y ahí sí, claramente hablar de dónde encuentras recursos para que la gente encuentre bien qué es lo que está pasando con ella, en su alma, en su cabeza, en su conciencia, y es la fe a través de la confesión, por ejemplo, ¿no? La lavadora del alma, como nos enseñan en Nuestra Señora de Encuentro con Dios. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Cómo estar en la ignorancia hace que tu papel de periodista pueda tener falencias a la hora de tu objetivo, que también no solo es informar, sino también informar? Mm. Entonces yo pido perdón a Dios por aquellos temas en que estaban pasando por mis ojos y no la vi, ¿no? Ujú. Entonces, por eso yo digo que un periodista católico con todos los recursos de nuestra fe es un periodista más despierto, ¿no? Ujú, ujú. Me encontré sí. Es curioso, Jisoo, porque a lo mejor en esta rama tan delicada y tan importante como es la comunicación, el periodismo concretamente, pero quizá con el católico general, hasta la gente no de la fe, pero mucho hace o mucho también, ¿cómo se dice?, afecta la ignorancia. O sea, que no sabíamos muchas cosas y especialmente en el campo donde estás, probablemente muchas cosas se toman por normales
y habituales, pero es que la gente se mueve ese ambiente y cuánta necesidad hace la luz. Pienso, no sé por qué me viene ahora el ejemplo de Eduardo Verástegui y mucha labor que el inicio y todo él encontraba en Hollywood, ¿no? Y la luz que él también intentaba e intenta seguir dando. Por ejemplo, me llama la atención el desconocimiento y pues obramos muchas veces a razón de esto, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, las clásicas coberturas en la prensa secular del 14 de febrero, día de San Valentín, es de los regalitos, los Sí, sí, globitos, sí, el amor, sí. cuando en realidad podríamos tocar un tema muy grave en el Perú, que es Así es. el alto nivel de convivencia de gente que no se casa, Ujú, ujú. ¿no? O de las relaciones que no se casan por la iglesia o ni siquiera no se casan por Sí, nada, ¿no? claro. O, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales antes del matrimonio, ¿no? Ujú. Entonces, que es muy normal y que hay que hacerlo, ¿no? Para probar cómo te va antes de casarte, ¿no? Entonces, de esos temas debería hablarse el 14 de febrero. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo papel, cinta, video gastamos en cosas que no sirven, ¿no? Entonces, y por eso vuelvo al punto, ¿no? Cuánta información buena, sustento nos da nuestra fe católica para poder informar bien y hacer que la gente encuentre sentido en su vida. Orientación, ¿no? Faro, luz, Así guía, es. ¿no? Entre tantas cosas que es tan necesario y tan delicado en el campo de la comunicación. Me indican ya que vamos a una pausa, que sea brevísima. Y Jesús, antes de la entrevista, no sé, también me venía como ejemplo, te lo dejo como, si quieres comentarlo, a retornar de la pausa, este comentario, pregunta-comentario, que hacía Chesterton, ¿no? Cuando este gran escritor inglés, periodista también, decía a él, varios amigos o colegas de trabajo le decían está el periodista católico, ¿no? Y él objetaba como esa definición, decía, yo no soy un periodista católico, yo soy un católico que hace periodismo. Eh, ¿Qué diferencia hay allí? ¿Es solo un juego de palabras? ¿O qué nos quería decir este gran escritor Chesterton? Y no sé si a ti también en tu labor te invita a que nos comentes algo al respecto. Te invito a una brevísima pausa y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Estamos con el honor de estar aquí con Jesús Guerra Farro, que tiene una también amplia trayectoria en medios de comunicación seculares muy conocidos en Perú y actualmente está con EWTN Noticias, este espacio noticioso en español que tanto bien nos hace a todos. Y también está en la programación de NC, por cierto. Vamos a esta pausa y enseguida continuamos. Continuamos aquí en Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña una persona súper amiga, casi la familia de NSE, gran oyente además. Me han dicho que le encanta obras maestras de la música. Jesús, disculpa, tenía que decirlo. He revelado uno de tus secretos, Sí, soy eh, hincha de Montserrat, entre otros, pero entre otros. El bien de Nelly Álvarez. y el de Nelly con los ojos de María, Sí, sí, que sí. tanto bien nos hace a todos y gusta tanto nuestra programación. Ella pues ha estado en la parte periodística en Perú, los que estemos en Perú, seguro que conocen los medios de Canal N, América Televisión, CNN Español, Willax Televisión, y pues ha estado en importantes universidades peruanas y actualmente en EWTN Noticias está ella trabajando en la parte de producción. Jesús, nuevamente gracias, bienvenida. Te hacía como este comentario, pregunta de Chesterton, para continuar un poquito con las preguntas. Él objetaba cuando le decían que era un periodista católico, ¿no? Él decía, no, yo no soy un periodista católico, soy un católico que hace periodismo, ¿no? No sé, o que escribe, o etcétera, ¿no? ¿Qué Totalmente de opinas? acuerdo. A ver. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque nuestra fe católica nos da esta formación, estos criterios para poder elegir nosotros bien nuestros ángulos y poder informar bien y ofrecer también más información, más alternativas para la gente, para que el momento de la información, por muy mala, trágica que sea,
de ahí también pueda aprender algo y que le seas útil en su vida. Entonces, eso es lo que nos proporciona la fe católica a un profesional en el periodismo, pero también puede ser a un profesional en la ingeniería, en la educación, a un ama de casa, en lo que sea. Entonces, eso es lo que te podría decir y lo que en mi experiencia también he podido experimentar. El hecho de poder darle a la gente más esperanza, esa mirada de Dios que el Papa Francisco justamente en la jornada de comunicaciones de este año nos pide, ¿no? Al momento de los periodistas de poder tomar las noticias, escoger las noticias y establecer entre ellas vínculos, interpretaciones y dar el sentido verdadero que deben tener para que sea útil para la gente. Entonces, eso es lo que te podría decir al respecto. Qué interesante, Jesús, porque incluso me hace recordar, porque, digamos, pues lo que Dios ha querido darnos ahora en este pontificado con el Papa Francisco, me parece que era el anterior, el año pasado o tras anterior quizá, que un mensaje del Santo Padre en este sentido, por la Jornada Mundial de las Comunicaciones, me parece que era más o menos como este título, ¿no? Muy de él, además, muy de él. eh, Comunicar con ternura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahora tú hablas comunicar con esperanza y todo, y a veces es lo que menos nos suena o menos asociamos cuando hablamos de noticias y de comunicación, ¿no? Donde todo va tan rápido, sí, muchas noticias, cantidad, pero no como esperanzador y mucho menos con ternura. Así es, yo te lo digo porque en el noticiero tenemos 11 corresponsales de América, porque el noticiero de EWT Noticias es un noticiero internacional en donde tenemos especial enfoque en el mundo hispano, pero también hablamos de lo que ocurre en otros continentes, porque la iglesia es universal. Entonces, desde acá nos toca ver las cosas más tristes de la vida, ¿no? Pero que sin embargo, cómo con nuestro punto de vista, desde la fe, le damos un camino a la gente y enfocamos también a aquellos que hacen que este camino brille a, al margen de la penumbra o de la oscuridad que tiene alrededor. Por ejemplo, en Cuba, nuestra corresponsal en Cuba, nos habla de una iglesia aparentemente comprendida por el Estado, aparentemente porque tú ves las procesiones, pero en donde en realidad hay una necesidad material tremenda, pero en lo espiritual no falta, porque tienes a las congregaciones y a las misiones que se han quedado en Cuba a seguir alentando a la gente. Entonces, nosotros nos toca resaltar, destacar, informar que eso ocurre. O, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Donde es una de las noticias también que a mí más me ha impresionado cuando he empezado a trabajar en el mundo, en el periodismo de contenido católico, en Nicaragua, con una persecución que no tiene nada de sutil, sino que es directa, de la dictadura hacia la libertad religiosa y enfocada especialmente en la fe católica, a cual odia porque es más popular que la cúpula dictatorial. Entonces, igual, tienes a congregaciones o a personajes símbolos como el obispo Álvarez, que pasó 500 días en la cárcel y que a pesar de que el gobierno le dijo ya váyase, nunca quiso hacerlo. Al final lo tuvo que hacer porque siguió una orden superior. No está comprobado, pero lo más cierto es que haya sido ordenado ya por el Vaticano, pero el obispo Álvarez nunca quiso dejar Nicaragua. Y sin embargo, o sea, era un Cristo, un verdadero obispo, ¿no? Que se plantó a sufrir persecución y a dar el ejemplo. Entonces, a lo que voy es que estas esperanzas que damos y que están ahí, ¿no? Y que están en la fe y que los vemos en estos ministerios excelentes, ¿no? Que gracias a Dios de los cuales podemos informar y resaltar. Te estoy hablando de dos casos, pero podría abundar en mucho más, ¿no? Tenemos ahora poco que ya viene en EWTN una cobertura en Sudán del Sur también, Wow. donde hay también mucha persecución y tenemos información de
un reciente sacerdote secuestrado. En África los secuestros son a diario Uf, de sacerdotes y sin embargo siguen ahí, ¿no? Porque son los más queridos por la gente, son donde tienen mayor comprensión, ¿no? En Gaza tenemos también una congregación católica, el Verbo Encarnado está ahí, el Instituto del Verbo Encarnado, con única parroquia católica en la Franja. Entonces, eh, eh, esas cosas, pues, en la prensa secular no las ves. así es. Y con eso competimos. Y esa es la competencia que tenemos, ¿no? Dando las cosas diferentes. Qué increíble, Jesús, realmente, y qué importante, ¿no? Comunicar, creo que era un lema de la jornada de ya los últimos años de Benedicto XVI, o inicios del Papa Francisco, comunicar esperanza, ¿no? Que también pues lo hace EWTN y INC también lo intenta con un matiz especial y propio, ¿no? Comunicar esperanza en un mundo donde parece que la esperanza no vende, ¿no? Sino la mala noticia y O todo sea, esto. Jesús, ¿nunca algún colega de trabajo o de otro medio que tiene seguro mucha relación, nunca te ha tildado que tu fe o este retorno a tu fe más bien es una limitante y como te condiciona ese punto de vista a no ser objetiva en tu trabajo y en lo que haces en el campo periodístico, con los televidentes, con todo el público a los cuales ustedes informan? mira, entre broma y broma, un jefe mío me decía que era una dogmática. Pero me lo decía más con cariño y ¿no? Sí. Porque al final siempre aceptaba mis sugerencias de esto debemos cubrir, esto debemos decir, ¿no? Pero ahí tenía eso de que era una dogmática. Mira, si alguna vez me sacaran de un tema ni lo sentía, este, porque uno tiene que, o sea, a los periodistas católicos, ¿no? Periodistas que son católicos, ¿no? Como decía Chesterton, ¿no? Eh, Esa es mi recomendación, ¿no? Que en el secular eh, pueden dar esperanza con su información Claro. Bajo los criterios de nuestros evangelios, ¿no? Y al mismo tiempo informar lo que está, lo que está ocurriendo o lo que tienen que decir en la prensa secular. O sea, no hay que disociar las dos cosas, hay que combinar bien y bueno, y todo tiene que empezar también con el testimonio que el periodista tiene que dar, Claro, ¿no? O sea, si te ves que es un periodista serio, que eres consecuente con la fe, entonces te van a hacer caso en lo otro. claro. Entonces no puedes tener dos personalidades, ¿no? Entonces, en esa medida, te haces de un respeto y una credibilidad frente a tus editores, ¿no? O jefes de informaciones, para que puedan no sacarte de los temas, mantenerte ahí e incluso abrirte más la paleta para que sigas informando más cosas, ¿no? A buena hora. Y me hace pensar en algo pues también personal, como decimos, para estos católicos que hacen periodismo o hacen ingeniería o hacen política o hacen Mm. deporte, lo que fuera, y en el campo ahora de la comunicación, ¿qué importancia tiene para ti la oración, por ejemplo, en un ambiente, como has dicho, que uno podría bajonearse rápidamente ante la cantidad de, pues, malas noticias, entre comillas, que uno recibe o circunstancias? Comentabas el caso de este obispo, pues tan valiente, ¿no? Tan pastor, que en Nicaragua tanto tiempo pues resistiendo y todo, ¿no? Pero uno decía, pareciera que no, que esto es, que es como que desesperanzador, ¿no? Es que lo tienen allí y esto ya parece todo encerrado. Y así otras realidades Así. que nos comentas y noticias que luego tienen ustedes día a día. ¿Qué importancia tiene la oración para ti, Jesús? Es fundamental, la oración es fundamental y por eso ahí es donde la prensa secular hace que las coberturas decaigan. Si es Ah, un periodista, si es un periodista católico, eh, eh, no, un católico que hace periodismo y no tiene oración, pues ahí decae. Y precisamente ahí es donde el- el ritmo del día te quita tiempo para la oración. ¿No? mm, Si yo recuerdo haber pedido a mi jefe en varias ocasiones, le digo, no,
Le digo, no, 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 tienes que darme un tiempo para rezar, no tengo que ir a misa, por favor, déjame un tiempo, tengo que ir a misa, no puedo. Wow. Entonces, y como medio que se reían, ¿no? No, o por ejemplo, ya me despedía y una directora me decía, ay, ¿hacia dónde te vas? Te vas a la misa. Sí, le digo, voy a la misa, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y ahora acá en EWTN incluso, eh, eh, nosotros tenemos que hacer adoración eucarística, ¿no? Darnos tiempo para ello, de todas maneras, la, eh, ir a misa todos los días si es posible, ¿no? Entonces, una vida sacramental más activa, ¿no? Es lo que debemos tener para poder sostenernos y poder que nuestros ojos siempre estén abiertos y no perder la visión, ¿no? El olfato. O sea, yo creo que la vida sacramental es muy importante para los periodistas porque te agudiza el olfato. Entonces hay una relación muy directa, te hace más abierto, despierto, ¿no? Lo que está pasando. Entonces sí es fundamental. Sí, Qué bonito y qué sí, importante para discernir, ¿no? Porque tengo a sí. miles o mucho más de televidentes, lectores, lo que fuera, que van a servirse de esa orientación o matiz que yo y mi equipo de trabajo le estemos dando, ¿no? Qué responsabilidad además ante Dios. Sí, pero yo creo que esto es no solamente para los periodistas, sino para cualquiera en la vida, sinceramente. No sé si es muy soberbio decir, ¿no? Que cuanto más vida sacramental tengas, pues puedes ponerte un poco más inteligente, ¿no? O ser menos ignorante, ya si quieres, para que suene no tan rimbombante. Entonces, esa es mi recomendación para todos. Claro. Sí, Y recuerdo hace poquito también, pues, porque uno intenta buscar y olfatear en los medios, pero eh, conocemos el ejemplo de Juan Manuel Cotelo, este productor también católico, que también sí, hace mucho sí, bien. Y sí. tenía una frase hablando del perdón, porque él tocó en varias producciones ese tema del perdón, pero él decía que él en alguna reunión de periodistas muy importante en Estados Unidos, de trabajo, pues los periodistas comentaban sus experiencias en muchos lugares del mundo y todo, pero lo contaban como con rutina, con frialdad, ¿no? Pues hizo esto, vi esto, cubrí aquello, una guerra, un esto, tal, lo que fuera. Y él se fue dando cuenta, decía, y como que surgió desde entonces como una oración interior, ¿no? Que él compartía, que lo que yo comunique, o el bien que intente, o lo que veía, que no me deje indiferente, ¿no? Que yo, como comunicador, digamos, en el caso de él decía, que no me quede indiferente, ¿no? Entonces, podría ser un riesgo de todo comunicador, todo periodista, y en concreto incluso del católico que hace periodismo, Jesús, a acostumbrarse y no como relacionarse con aquello que está comunicando o esa cobertura. Sí, o sea, en la prensa secular ese es un gran riesgo realmente, sobre todo los que hacemos calle, Ujú. ¿no? Cubrimos un mismo tema en diferentes variedades, o sea, la crisis en diferentes formatos. Entonces tú ya te acostumbras, ¿no? Y eso como que te formas una coraza y, y te vuelves incluso hasta un poco duro respecto a las coberturas, ¿no? De pronto ya encuentras que no te da miedo entrar a un incendio o meterte en el medio de un operativo porque dices, bueno, ya lo he hecho, ya va a ser lo mismo, ¿no? Mm. Entonces, sí, hay un riesgo ahí. Entonces, no podemos llegar a eso y por eso es que eh, la oración nos permite reflexionar en lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo tenemos que decirlo mejor, ¿no? Entonces, nos vuelve a la sensibilidad y a mirar a los otros con caridad, con mayor corazón, ¿no? Incluso al momento de escoger nuestras palabras, ¿no? Entonces, sí, es un riesgo que hay que medir, que hay que estar alertas y que incluso puede llegar también en el periodismo de contenido católico, ¿no? Entonces, porque también pasan muchas cosas que se parecen, pero siempre hay que tener cuidado de poder decir las cosas siempre con justicia, con caridad y con delicadeza, ¿no?
sí. Esto es muy valioso, Jesús. Antes de irnos a la última pausa, eh, el Papa Francisco, si no me equivoco, también en una jornada mundial de la comunicación, nos decía algo así, recuerdo en la lectura, que hay que tener cuidado con buscar agradar o el rating, ¿no? O en los mismos medios digitales que se buscan más likes, visualizaciones y todo. El periodismo católico, con webs, radios, iniciativas, de todo, ¿no? Lo que hay, también puede correr ese riesgo de buscar, pues, llegar a más, tener mayor popularidad. ¿Sería malo en sí mismo eso, Jesús? ¿O qué matiz habría que tener en cuenta con ello? Porque, claro, también qué mejor que la luz ilumine a todo un valle oscuro, ¿no? Pero quizá también a veces uno puede ceder ante ese querer llegar a más, cediendo quizá con algunos principios. Te dejo como con esta idea pregunta y te invito a la última pausa en este programa y a los amigos de NSE, en Hacia el Encuentro con Dios también, brevísima pausa y enseguida continuamos con esta conversación tan interesante y amena con Jesús Guerra, productora o católica que está en el ámbito de la producción. Así que enseguida continuamos. Estamos ya en la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, interconectados con Jesús Guerra desde la ciudad de Lima. Está en el cuartel de combate, cuartel de guerra de EWTN Noticias, quienes la ven allí en televisión o en las redes sociales, nos comentaba que está ella enfrente o detrás de, bueno, como se quiere decir, de las salas de redacción. Y ahí las vemos, ¿verdad? O sea, toda esa labor que debe ser todo un hormiguero en el día, ¿no? Ahora se le ve todo tranquilo, pero bueno, Jesús, nuevamente, gracias, una alegría tenerte a ti aquí como en casa y con todo el cariño que tienes a NS también y todo esto que nos comentas del campo de la comunicación. Y eso, pues, como el comentario pregunta antes de la pausa, eso de buscar, no sé, la popularidad, el rating, se dice fuera, ¿no? O otros matices que se va teniendo, incluso en las redes sociales, pero a veces también las iniciativas católicas de información, etcétera, que también puedan buscar. ¿Sería malo en sí? ¿O qué riesgos o peligros hay al buscarlas? Nosotros tenemos que hacer un noticiero. Siempre digo aquí en EWTN Noticias. Nosotros tenemos que hacer que la gente nos vea, ¿no? Entonces ese es siempre el objetivo. No podemos hacer un boletín, es decir, enunciados de noticias, ¿no? Y donde no sabes qué cosa es lo destacable ni nada. No, no, no. Entonces, y eso sí marca un desafío, que es el que tú dices, ¿no? O sea, no pasarnos, cruzar ese límite en donde, por llamar la atención, recurrimos a estrategias o artilugios que no deben ser, sea en titulares o sea al momento de buscar una imagen o video. Entonces, y por ejemplo, ha pasado, ¿no? En el caso de abusos litúrgicos, de los cuales hemos informado y que han sido sancionados. Recuerdo que había uno en donde pusieron en el altar a una parodia de El Chavo del Ocho y la Chilindrina, Wow. ya en Argentina. Entonces, y yo recuerdo que la foto salió, o sea, salió en un medio. Y nosotros no podemos fotos si no tienen autorización. Y luego, pero después la misma diócesis dijo, no, esto ya no, no vamos a seguir publicando si estamos sancionando eso, no debe ser, ¿no? Y nos sentimos frustrados por no tener esa imagen. Pero después yo comprendí, no, pues, estamos hablando de ello, lo podemos describir, está sancionado debidamente y que no se debe repetir, y ya, no te frustres por no mostrar eso, ¿no? Con explicarlo y decir la sanción que recibió y que no debe ocurrir más, es suficiente. Entonces, manejar eso, ¿no? Esos ímpetus, Claro. ¿no? De buscar, ¿no? Entonces,
eso, ¿no? La Mm. justa medida. O Eh, aprovechar para como aclarar lo contrario. Yo varias veces en mm, EWT Noticias, también soy seguidor que me mm, informa a través de mm, este trabajo que ustedes hacen, he visto que aprovechan también la ocasión para, por ejemplo, el caso que ponías, ¿no? Por poner un ejemplo, digo, pues aclaramos qué es la liturgia de la misa, por ejemplo, ¿no? Y se nota como ese contraste por qué aquello está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he visto que también es como algo que con frecuencia ustedes realizan, aprovechan y que parece muy propio, ¿no? Para no darnos tampoco como esa natural inclinación que tenemos todos a conocer incluso cosas malas, ¿no? Pero pues deberíamos ir siempre por el bien, ¿no? Así es, claro, tenemos que ser formativos en todo aquello que produce escándalo, pero que tiene un correlato y una oportunidad para poder explicar y hacer que la gente aprenda. Entonces, pero sí, o sea, es una, es un riesgo, es una cosa una circunstancia que siempre, a la que siempre vamos a estar expuestos. Quisiera mencionarte más ejemplos al respecto que hemos tenido sobre esto último que preguntas, ¿no? Nuestras ansias de que nos vean más y el hecho del hecho de pretender desafiar el límite, ¿no? Ujú, Que sucede con las fotografías, sucede con los videos ujú. o sucede también con las circunstancias, los personajes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha pasado con sacerdotes que han dejado el ministerio, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto hay que mostrar, por ejemplo, lo que pasó después de la vida con ese Claro, sacerdote, ¿no? Entonces ahí el lugar ya de cruzar a ese límite, ¿qué es lo que nosotros enseñamos también? Que finalmente un sacerdocio es un ministerio que nunca se deja, que siempre esas personas van a ser sacerdotes, ¿no? Entonces, que no es como una profesión cualquiera que ya tú terminas y te puedes retirar y no. Entonces hay que pensarlo muy bien y en los seminarios hay que escoger también muy bien y hay que formar también esas vocaciones correctamente. qué Entonces, nos da pie para eso, ¿no? Para un tema que puede ser de escándalo, sacar lecciones importantes para claro, todos. lo dice súper bien y se nota en el trabajo que hacen ustedes porque eso, ese mal da pie a hablar del bien, ¿no? El dicho paulino de la Sagrada Escritura, ¿no? Pues de todo ese mal Dios saca bien y se puede, ¿no? Y qué importante. Me has hecho también pensar en esta idea que el Papa Benedicto decía sobre la importancia de la comunicación, que no solo es informativa, sino que incluso puede transformar vidas. No sé si está en la encíclica Spe Salvi, me parece, pero no sé si esta idea te suena o al menos lo has comprobado en la realidad. O sea, mi trabajo periodístico no solo está informando, sino puede cambiar vidas. O sea, gente que se anima, yo que sé, a la castidad, a rezar por estos sacerdotes, los seminaristas, estaban quizá en una situación de suicidio o una tentación. Sí, o por ejemplo, hay gente que ahora entiende mejor que la eutanasia no debe ser promovida ni debe ser aceptada. Y a raíz de los últimos casos que hemos tocado, sobre todo el de Ana Estrada, que es el de una clara eutanasia que, o mejor dicho, que el Poder Judicial autorizó, ¿no? Es independiente del gobierno, el Poder Judicial de un Poder Ejecutivo. Eh, eh, Como la importancia también del entorno, de la familia, al momento de cuidar a ese enfermo, cómo es importante que la familia se forme en la fe para ser un auténtico y verdadero y buen acompañante de los enfermos terminales. Entonces, no nos quedamos solo en escándalo Claro, de esta ciudadana, ¿no? Estrada, sino que fuimos más allá de lo que su lamentable historia tuvo, ¿no? Entonces, y para ello pues recurrimos a fuentes las mejores, ¿no? Los sacerdotes más expertos, con más experiencia en el tema, ¿no? Que son los que han sido en su vida médicos, ¿no? Entonces recuerdo mucho el papel del padre Meloni, de Augusto Meloni, en sus reflexiones sobre el tema de nuestra, muy interesantes, muy enriquecedoras. Entonces, eso es como convertir
un escándalo, una cosa muy llamativa en algo formativo, ¿no? Es lo que nos corresponde. Qué gran oportunidad Ujú. y qué bien que lo puedas ver así ahora, ¿no? Porque pues a lo mejor antes no se veía así, no lo veíamos y Dios somos como instrumentos, ¿no? Por todo ello, un poco por todo esto que nos vas comentando y en esta conversación, eh, Jesús, entonces, son importantes estas jornadas mundiales de la comunicación, que la iglesia tiene algo que orientar y decir al mundo de la comunicación, del periodismo, de la información. Cada fiesta de la ascensión del Señor es importante o la iglesia, Sí. ¿por qué mete aquí se mete aquí sus dogmas, como decías? No, está bien que lo haga porque en tu vida siempre estás tú sometido a la información, ¿no? Sea, así no quieras tú prender la televisión o la radio o ver un periódico para ver noticias, las vas a tener porque te las comentan, porque las escuchas. Entonces tú tienes que darle a la gente buenos contenidos, ¿no? Y los periodistas tienen que estar atentos a los recursos que la modernidad les ofrece. Claro. Y ahí voy al tema de la inteligencia artificial, que es muy importante, porque así como ayuda, también puede llevarnos al fracaso. No, Mm, no puede reemplazar al periodista, estas máquinas que razonan y tienen tanto contenido. Esas máquinas no razonan como el ser humano, pero mm, tienen un contenido mejor superior, de mayor cantidad que un ser humano, claro. pero no pueden reemplazar al reporterismo en la calle, ¿no? No pueden reemplazar al reporterismo en la calle por mensajes en Internet que se van entrecruzando y que por algoritmos van formando una verdad que no es así, ¿no? Entonces, una guerra que un periodista cubre, e incluso hasta dando la vida por informar bien, no puede ser reemplazada por una guerra paralela hecha por algoritmos en donde se construyen mensajes que no son verdad. Entonces, la inteligencia artificial no puede, no le podemos permitir o no podemos permitirnos usar los algoritmos para crear verdades que no son, cancelar culturas, cancelar personajes, exaltar temas o también situaciones o personas que no deben ser. Entonces, entonces las jornadas mundiales de la comunicación con temas específicos de preocupación son muy importantes para que nosotros tomemos conciencia, ¿no? De a qué debemos tener cuidado y cómo debemos preservarnos. Porque también es eso, ¿no? Jesús, pues nos deben orientar y discernir porque es necesario esa luz y se necesitará, como en el periodismo especialmente, quizá y en el campo de la enseñanza, el campo intelectual también, se necesitará humildad para poder reconocer que alguien me da un poco de orientación o consejo para el quehacer diario en el campo de la comunicación también. Por supuesto, sí, bastante, bastante. O sea, tenemos que saber que, sí, tenemos que no todo lo sabemos, que nos podemos equivocar, también tenemos que saber pedir perdón, ¿no? Cuando hemos dicho una cosa que no es correcta, ¿no? Y también esta humildad también en saber que somos limitados y que debemos recurrir a las fuentes que saben, ¿no? En lugar de nosotros arrogarnos conocimientos o información de la que no estamos seguros y que solo suponemos. Entonces, sí, pasa mucho por esa virtud. Ujú, ujú. Jesús, al Papa Francisco, como decíamos, que tiene esa como capacidad de concretar, de ser muy concreto en un montón de cosas, decía, ¿no? A los periodistas en una de estas jornadas, comentaba de 4 pecados que suelen cometer algunos periodistas, y bien dicho, ¿no? No los periodistas, sino algunos periodistas. Mm. Decía, desinforman, calumnian, difaman y prefieren publicar escándalos. Poquito algo de esto hemos dicho, ¿no? Pero el Papa aquí concreta mucho. En tu experiencia, ¿has visto esto y qué nos puede prevenir? O estamos como también quizá queriendo remarcar algo, ¿no? Jesús. Sí, eso ocurre, eso ocurre, se ve todos los días. Entonces, el público tiene que
que usar su criterio, y el catolicismo nos da los principios para saber por qué medios nos vamos a informar y a cuáles ya decirles que no. También tener cuidado con las redes sociales, que muchas veces nos confunden. Entonces, el público tiene que saber escoger y saber dar su veredicto y sacar del mercado aquellos medios que no merecen mayor credibilidad. Claro. Entonces, sí, porque eso que ha dicho el Papa Francisco va a existir, lamentablemente, ¿no? Porque como ganan rating, se pueden sostener en el mercado. Entonces, pero también todo tiene un límite, ¿no? O sea, se sostienen, pero llega un momento en que el público tiene que rechazar tajantemente, decir no y cerrarles el paso, ¿no? Jesús, disculpa, esto me viene un poco no sé, de interior, pero ¿por qué no solo en Perú, pero seguro en muchos países de Hispanoamérica y otros lugares hay tanta acogida y popularidad, entre comillas, de lo que pues son programas, como le decimos, bueno, la palabra que suele usar es programas pues con un contenido moral muy bajo, ¿no? No sé, desde talk shows, series, películas o medias, ¿no? Y uno dice, pues está mal y todo, pero son los que puntean en lo que la gente accede en horarios incluso de protección al menor, etcétera, ¿no? ¿Por qué, cómo podríamos explicar esto también desde la fe, sobre todo, y también quizá con el aporte de la experiencia del campo del periodismo, Jesús? Bueno, eso lamentablemente también refleja cómo están las virtudes de la gente, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Por eso es que estos tipos de programas tienen harta sintonía, ¿no? Y da pena porque se transmiten muchas veces en grandes cadenas Así es. que podrían más bien ser un poco más audaces y sacrificar esas instancias de esos programas, esas horas que les dan rating por otras cosas y apostar por cosas distintas. Entonces eso pasa mucho por los dueños, por las empresas, ¿no? Y en atreverse. Entonces, pero lo que queda o sea, lamentablemente la realidad es esa, ¿no? Incluso ves noticieros conducidos por gente muy seria, pero que pasan puras noticias policiales, crímenes, cosas horribles, ¿no? Y tú no te explicas, ¿no? Entonces, depende mucho o sea, del público que la rechace. O sea, formación en virtudes del público. Formación en virtudes de los directorios, ¿no? Que son los que finalmente hasta tienen influencia sobre las líneas editoriales. Y formación en virtudes de los periodistas jefes, ¿no? Productores, editores, ¿no? Que sean capaces de decir, esto no voy a hacer, voy a probar otra cosa, ¿no? Y que también va a tener harta sintonía. Entonces son una cadena de elementos consumidores y productores que tienen que darse al mismo tiempo. Pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde el periodismo de contenido católico puede dar la batalla dando productos altamente competitivos, como en la prensa secular, que son interesantes, que son entretenidos y que son formativos, como EWTN Noticias. Estupendo. Nos quedan unos segunditos, Sí. Jesús. No sé si un mensaje final sobre este todo apasionante mundo de la comunicación, desde luego, o alguna experiencia que quieras resaltar en este minutito que nos queda. Bueno, yo invito a la gente a ver las noticias con un enfoque católico para que entiendan mejor por qué ocurren muchas veces las cosas, ¿no? ¿Qué pasa en la formación por ejemplo, de los gobernantes, ¿no? Tenemos ahora en Latinoamérica hay por lo menos 6 países que pasan por elecciones presidenciales y de Congreso. Entonces, lo importante es que un medio de comunicación también pueda informar cómo estos aspirantes a dirigir los países piensan sobre la defensa de la vida, sobre la familia, el valor de la familia, esos valores innegociables de los cuales nos hablaba el Papa Benedicto XVI. Si un gobernante no es capaz de hacer frente a defender la vida desde que nace hasta su muerte natural, nunca va a gobernar bien.
Claro. Entonces, esos ángulos no los da la prensa secular, esos están en la prensa de contenido católico. Yo invito a la gente a mirar un poco más fuera de la prensa regular, ¿no? Entonces, atreverse más. Y que hay ahí, y que existe, ¿no? Estupendo. Jesús Guerra Farro. Una alegría tenerte aquí en NS, Igualmente. que no sea la última vez, porque quizá la próxima puede ser incluso sobre la inteligencia artificial, que es todo un desafío, y todo el campo ético. Y muchísimas gracias por toda esa labor, ese bien que se hace, y encantados de tenerte aquí. Igualmente, gracias Hernán. Éxitos. Muchísimas gracias a todos los amigos de NS y hacia el encuentro con Dios. No se muevan de nuestra programación, que tenemos mucho más aquí en NS. No se olviden, 30 años con NS, sembrando esperanza. Hasta pronto.